Reciban un cordial saludo. A continuación, las muestrantes, Olga Sánchez Santiago, Diana Gutiérrez Bolaños y Silvia Rodríguez Noriega, socializarán los aspectos relevantes en las perspectivas de género. De acuerdo a las construcciones históricas, en 1968, el profesor e investigador estadounidense Robert Stoller, en su libro Sexo y Género, describió el sexo como la totalidad de las diferencias anatómicas y biológicas entre hombres y mujeres, y para explicarlo utilizó por primera vez el concepto de sexo, enfatizando su contraste con la mujer y su construcción social. 4 años más tarde, Annie Oakley, en 1972, popularizó el término en su libro Sexo, Género y Sociedad, que recibió una gran circulación. Algunas feministas estadounidenses adoptaron el concepto temprano porque les permitió superar el determinismo biológico que impedía a las mujeres liberarse de la opresión patriarcal. De acuerdo a esto, lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres y atributos a los hombres o las mujeres. Además, la asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, hormonal y biológica. Stoller, 1968. Según la OEA, el concepto de género surgió a mediados de la década de 1970 como una propuesta a los problemas teóricos y metodológicos que surgían al examinar las aparentes asimetrías y desigualdades entre hombres y mujeres en función del género. En 1974 se firmó en Argelia una declaración por la que se establecía un nuevo orden económico internacional destinado a corregir las desigualdades existentes. Este evento creó el ambiente festivo para la primera conferencia mundial sobre la mujer en México en 1975, donde se discutieron sobre discriminación, salud y desarrollo económico. Chiarotti, 1995. Por primera vez se ha visibilizado las condiciones de discriminación, opresión, subordinación, segregación y abuso que sufren miles de mujeres en todo el mundo. También se enfatiza la necesidad y las obligaciones morales y económicas de las mujeres de participar en el desarrollo y proceso democrático de cada país. Lama 2007. Es por ello que la historia del concepto de género fue originalmente concebida como una transferencia de la historia de las mujeres, lo que según Natalie Semon Davis, 1976, permitió al sentido descubrir cambios en los roles y significados de los sexos para redefinir su finalidad. Como ya había expresado la francesa Simone de Beauvoir, 1949, no se nace mujer, se llega a serlo, por lo que se advierte que el concepto de género tiene un carácter sociocultural que tiende a construirse dentro de la sociedad particular en la que se desenvuelve el individuo. Lo efectivo aquí es tratar de regular el orden de las cosas y el comportamiento de las personas. Álvarez, 2007. Joan Scott introdujo el concepto de género como categoría analítica histórica, más allá de sus tendencias académicas y editoriales. El género es visto como una construcción social de la diferencia sexual y una forma de entender las relaciones de poder. Permite el examen de las relaciones sociales opresivas sin proporcionar a las mujeres únicamente como víctimas y a los hombres como opresores. En cambio, considera las posiciones relativas de diferentes grupos en función de género, la clase, la raza y otros factores contextuales. Este enfoque permite el estudio de mujeres y hombres como seres de género influenciados por las expectativas sociales. Las ideas y el simbolismo asociados con la equidad de género han evolucionado a lo largo de la historia humana. Una revisión histórica explora el surgimiento y la adopción de los conceptos de equidad e inequidad de género, los roles de las mujeres, el auge del patriarcado y las relaciones de poder, la construcción de los roles de género y las manifestaciones de igualdad y desigualdad en las organizaciones sociales. Además, el texto destaca la importancia de la educación para fomentar una formación no sexista, como lo demuestran reflexiones y los documentos. Los aportes de escritores, filósofos, políticos e investigadores
y diversas personalidades en el pasado son considerados valiosos, pues sentaron las bases de lo que hoy se conoce como equidad e inequidad de género. Sus ideas sirvieron como espacio y reflexión y posteriormente establecieron las convicciones, tratados y legislaciones vigentes en la materia. Para comprender el papel de estos conceptos en varias sociedades del mundo, es necesario considerar las perspectivas de quienes fueron centrales en estos eventos. Esta revisión se organiza en cuatro grandes periodos históricos: las primeras sociedades prehistóricas, la Edad Media desde el siglo V al siglo XV, la Edad Moderna desde el siglo XV al siglo XVIII y la Edad Contemporánea a finales del siglo XVIII hasta el presente. Ahora bien, vamos a hablar de la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género. Al examinar la historia humana, se vuelve evidente que somos criaturas inherentes, sociales, y las formas en que las estructuras y las sociedades están moldeadas por tradiciones culturales. A lo largo de la prehistoria se observaron diferencias entre hombres y mujeres, no solo en cuanto a los atributos físicos, sino también en cuanto al género, lo que determinaba la supremacía y el poder que ejercía un sexo sobre el otro. Según algunos investigadores y pensadores, Engels y Marx, 1846, Fontella, 2008, entre otros, en la prehistoria las mujeres estaban asociadas al ámbito doméstico, entendidas como compañeras y objetos sexuales, cuyo principal papel era la reproducción. El estatus ofrecido a los hombres difería del de las mujeres, ya que a los hombres se les concedía el derecho a gobernar sobre la base de una supuesta superioridad biológica y social. Al respecto, Frappan 2008 argumenta que la organización social de los primeros homínidos consistía en un macho dominante que gobernaba el destino de otros machos del clan, estando bajo su control la decisión de copular con hembras. A lo largo de todas las culturas ha habido una distribución diferenciada de las labores en función del género. Engels y Marx, 1846. Esta división no implica que un grupo realice tareas de menor importancia que el otro, sino que contribuye una estrategia social para aprovechar los recursos disponibles. Algunas teorías sostienen que durante este periodo histórico fue crucial la participación de las mujeres en las labores de cuidado de los hijos, dado que estos demandan una atención constante durante los primeros años de vida. En las sociedades antiguas, la lactancia de los bebés tenían una importancia vital, lo cual condujo a que las mujeres se vincularan a las de mantenimiento y el ámbito doméstico, sin que esto implicara necesariamente desigualdad o subordinación. En relación a este tema, Sanz Romero, 2007, señala el papel activo que desempeñaban las mujeres en todas las áreas de vida, no solo en el hogar. Desafían las nociones predominantes que solo los hombres se dedicaban a la casa y a otras actividades físicamente exigentes. Martínez, 2003. La investigación sobre la prehistoria en Europa desde el siglo XIX ha arrojado luz sobre el modo de vida de las sociedades antiguas. Begoña Soler, 2006. Arqueóloga señala la escasez de presencia femenina en textos y exposiciones con el hombre prehistórico, a menudo retratado como figura central. El patriarcado se refiere al dominio masculino sobre las mujeres, niños y la sociedad en general. Se originó en la antigüedad con el establecimiento de la agricultura y la vida sedentaria. En esta sociedad patriarcal, las familias acumulaban bienes y se dividían las tareas diarias, reservando las actividades productivas para los hombres y las tareas domésticas para las mujeres. Fontenla, 2008. Esta división de trabajo generó la necesidad de tener más miembros en la familia para aumentar la riqueza. El patriarcado se extendió más allá de las relaciones familiares, como lo demuestra siglos más tarde el surgimiento de una nueva clase social. La burguesía, que ganó poder ejerciendo control sobre los demás. Esto marcó el establecimiento de un patriarcado moderno, basado en acuerdos y alianzas sociales. Si bien los hombres continúan ejerciendo el poder en esta nueva jerarquía, su dominio se extendió no solo sobre las mujeres, sino también sobre sus semejantes. Por todo esto, las mujeres desempeñan un papel crucial en la economía.
aunque muchas de sus contribuciones pasaron desapercibidas debido a la escasez de información en los registros religiosos y románticos. Cartas, testamentos, documentos comerciales y legales, así como datos encontrados en conventos y censos, han proporcionado valiosos manuscritos que nos permiten comprender mejor el mundo de las mujeres medievales y los roles que desempeñaban en función de su género. Durante la era medieval, la Iglesia desempeñó un papel de gran importancia al establecer dos arquetipos femeninos distintos. Eva, creada a partir de la costilla de Adán y responsable de la expulsión de ambos del paraíso, y María, símbolo de la virginidad y la castidad y la devoción como esposa y madre. Estos modelos establecieron un conjunto de características asociadas a las mujeres de aquel tiempo: pureza, laboriosidad, honestidad, obediencia, belleza. Estas cualidades se reflejan en las pinturas y esculturas de la época, que retrataban a mujeres con vientres prominentes y pechos generosos, simbolizando su conexión con la fertilidad. A los hombres de ese periodo les atraían las mujeres de piel clara, sin signos de haber trabajado bajo el sol, con cabellos rubios y rizados, que estuvieran limpios, cuidados y fragantes. Es importante hablar de cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género, y para esto se debe reconocer que esta está ligada a la lucha que ha tenido la mujer en la validez de sus derechos, ya que ha sido un proceso muy lento en el campo jurídico, puesto que inició principalmente en aquellos reconocimientos jurídicos como el derecho al voto en el año 1953. Debidamente acompañado en ese entonces ante el desconocimiento de las propias mujeres sobre el tema. García Lozano, 2013. Y luego otros tantos decretos y leyes que dieron reconocimiento al pleno a las mujeres, por ejemplo, el decreto 2820 del 74, ley 28 del 32, ley 76 de 1966, decreto 6763 de 1980, ley 95 de 1980, ley 581 del 2000 o ley de las cuotas, ley 1475 de 2011, ley 1719 del 2014, ley 1448 del 2011. En este caso estamos hablando de Colombia. Aunque a nivel internacional se encuentran la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, adoptada el 18 de diciembre de 1979. De ese modo, con el tiempo, esta perspectiva ha tomado mucha fuerza, lo que ha provocado que dentro de la interpretación se utilicen expresiones como enfoque diferencial, perspectiva de género o transversalidad de género, para indicar que se va a imponer esta ideología a todos los ámbitos. Campillo 2013. Y se encuentra como el concepto se ha incorporado de formas más satisfactorias después de ser introducido el término en 1995. Esas leyes han sido contextualizadas de forma tácita en el concepto de género. Por ejemplo, la Ley 1098 de 2006 expresa que se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia, el rol que desempeñan. Esto aplicado en todas las instituciones educativas.